Muy buenos días, damos la bienvenida un día más a este su programa Buenos días Señor, un tiempo que apartamos para meditar en la palabra de Dios y para recibir de parte de nuestro Padre eterno palabras de sabiduría, de sanidad, palabras que nos traen paz interior y que nos ayudan a conocer el propósito de nuestras vidas. Mi nombre es Carlos Muñoz y quiero dar hoy un saludo muy especial a todos los oyentes, amigos, familiares, discípulos, consiervos, hermanos en Cristo y también pues a los nuevos suscriptores del canal, darles la bienvenida y animarlos a todos a que escuchen atentamente este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta, a que se suscriban a nuestro canal si es que no lo han hecho y también, bueno, invitarles a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas y sus sugerencias. Desde la iglesia iré, como siempre, esperamos que estos estudios sean de mucha bendición para sus vidas. Quiero invitarles a que continuemos estudiando nuestro libro de Zacarías, que abramos la Biblia en el capítulo 10 y estamos viendo en esta segunda parte cómo, bueno, después de las visiones y después de todo lo que el Señor le habló y le mostró a Zacarías, viene en esta parte, la última parte del libro, Dios le muestra una serie de visiones acerca de los últimos días, acerca de los últimos tiempos. Y es el destino de Israel. Recordemos que este profeta, lo que nos enseña Zacarías, pues es una fuente de información muy importante para conocer cómo serán los movimientos del Señor o cómo será el movimiento en general de los últimos tiempos. Y recordemos también que las profecías son como un rompecabezas que encontramos en diferentes partes de la Biblia y tenemos que ir uniendo piezas. Entonces encontramos un pedacito aquí, otro pedacito allí, un pedacito en Zacarías, otro pedacito en el Apocalipsis, otro pedacito en Daniel, y vamos uniendo piezas hasta que vamos teniendo el panorama completo. Zacarías, el capítulo 10, nos muestra qué va a pasar en los últimos tiempos con Israel. Nos muestra también a Dios o al Mesías como buen pastor, como el buen pastor que da su vida por las ovejas, que cuida a sus ovejas, que las levanta, que las redime y que las fortalece para llevarlas al triunfo. Vamos a mirar entonces en este capítulo 10 lo que nos dice. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes, que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán, porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Vamos a mirar entonces que en esta primera parte, aquí el Señor nos habla varias cositas muy interesantes. Y lo primero, el primer versículo, pues nos da un mensaje sobre la importancia de la oración. La importancia de la oración. Y empieza diciendo, pidan al Señor lluvia en la estación tardía. El Señor siempre nos ha insistido y nos ha enseñado acerca de la importancia de la oración en la vida espiritual de un creyente o de un cristiano. Hay dos cosas que en nuestro recorrido espiritual no pueden faltar y son
la oración y el estudio de la Biblia. Estas dos cosas que van de la mano, además, tienen que ser parte de nuestra vida espiritual. Tienen que ser parte de nuestro caminar diario, la oración y el estudio de la palabra. Una cosa no puede ir sin la otra. Y no podemos, como hijos de Dios, dejar de hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas personas que se dedican a orar simplemente, pero, pero no leen, no estudian la palabra de Dios. Y ahí se forma un desequilibrio, porque el orar y el orar y el orar, pero sin conocimiento de la Biblia, pues eso nos deja muy mal. Pero también hay personas que se llevan al otro extremo, y es que estudian demasiado, conocen las escrituras, se atiborran de conocimiento, pero no se arrodillan a orar, a clamar, no practican la oración. Y eso también las personas las llena de conocimiento, ¿no? O llena al ser humano de conocimiento, pero, pero no hay nada a nivel espiritual. Por eso, cuando nosotros si queremos desarrollar una vida espiritual, tenemos que practicar estas dos cosas. Y aquí el Señor nos está diciendo, pidan al Señor. Ahora recordemos que el Señor nos dio una regla de oro en el Evangelio. El Señor Jesucristo nos dio una regla de oro en el Evangelio. Pedid y se os dará. Medida buena, apretada y remecida, darán en vuestro regazo. El Señor nos enseñó el secreto, la regla de oro, para nosotros poder recibir, para nosotros poder estar llenos de la presencia del Padre, llenos de la presencia de Dios. Y es el deber de pedir. Pedid y se os dará. También vemos muchos ejemplos en el libro de los Salmos, porque entre comillas, o entre paréntesis, perdón, el libro de los Salmos pues es el manual que tenemos en la Biblia acerca de la oración, respecto de la oración. Hay muchas personas que dicen, no sé orar. A lo mejor usted, amigo oyente, amado discípulo del Señor, también estará pensando, es que no sé cómo orar. Mire, para aprender a orar, vaya al libro de los Salmos. El libro de los Salmos son oraciones. Yo he descubierto esa técnica y hoy se la enseño a usted. Vaya al libro de los Salmos. Vaya al libro de los Salmos y empiece repitiendo versículo a versículo y diciéndole al Señor esas palabras. Y va a aprender. Y va a aprender. Los salmos son oraciones, son cánticos de alabanza, cánticos que nos ayudan a tener liberación. Es la mejor escuela, es el mejor manual que la Biblia nos dejó para aprender a orar. Entonces lo primero que nos dice es, pidan al Señor lluvia en la estación tardía. Cuando usted pide, recibe. El que pide, recibe. El que clama, el que levanta su oración, recibirá. Y dice, recibirá lluvia en la estación tardía. Y dice, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Hasta hace muy poquito, aquí en España, estuvimos en alerta de sequía. Y alerta de sequía porque no llovía hace por lo menos 2 años en esta tierra, en esta zona. A lo mejor para los que están en Colombia o en estos países de Latinoamérica, pues esto sonará como raro, como extraño, ¿verdad? Porque allí llueve casi todo el tiempo. Pero estamos en un país donde poco llueve. Hay mucha sequía. No llovía. Hasta desde hace 2 años, aquí no caía una gota de agua. De hecho, decretaron los municipios, los ayuntamientos, sequía en cada uno de los municipios y algunas medidas empezaron a tomar en racionamientos de agua. Pero es muy triste cuando no llueve. ¿Por qué? Porque los campos se secan, los jardines, los cultivos se secan. Y al no haber hierba verde, pues obviamente los ganados no tienen que comer, no tienen nada que comer.
Es muy triste. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace venir la sequía? Estoy hablando desde el punto de vista bíblico. La sequía viene fruto del pecado. La sequía viene fruto de la desobediencia. La sequía viene fruto de que el hombre desvíe o deje de obedecer los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, dice aquí, pídanle al Señor lluvia en la estación tardía, y el Señor dará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Y luego nos dice en el versículo 2, porque los terafines, ¿qué son los terafines? Los terafines eran como una especie de dioses, como una especie de amuletos, como una especie de sí, como unos dioses que se fabricaron, y dice que los terafines han dado vanos oráculos, vanas palabras. Mire, ¿de qué nos está hablando aquí? Los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo. Muchas personas han puesto su esperanza, han puesto sus ojos en los ídolos. Muchas personas ponen sus ojos en los ídolos, ponen su destino en cosas que no son Dios. Cogen o toman ciertos objetos que para la buena suerte. Y muchas personas se la pasan así. Entonces yo tomo esta imagen porque esto me da suerte, porque esto es para la suerte de no sé qué y de no sé cuánto. Dice, y mire lo que nos dice, porque los terafines han dado vanos oráculos, los adivinos han visto mentira y han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo. Muchas personas se han puesto a creer en mentiras. Muchas personas todavía tienen su mente y su pensamiento en que si guardan tal cosa, que si tienen tal imagen en la casa, eso les va a dar que la buena suerte, y eso les va a dar respaldo. Eso es mentira, y muchas personas han puesto su corazón ahí. Los oráculos, los terafines, los adivinos han visto mentira. Pero mire lo que dice, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Y luego viene el versículo 3 diciendo, contra los pastores he encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Mire, en general lo que Dios nos está diciendo aquí en estos primeros 5 versículos es que traerá bendición, traerá triunfo, traerá prosperidad. El Señor visitará. Cuando habla de que se ha encendido mi enojo contra los pastores es la referencia a los líderes políticos y a los líderes espirituales de la nación. Recuerde, una vez más, no podemos perder de vista de que Dios le está hablando al pueblo de Israel. Y cuando habla de los pastores, habla de los líderes, habla de los reyes, habla de los gobernantes, pero también habla de los líderes religiosos, de los sacerdotes, de los profetas. Contra los pastores encendió mi enojo, y dice, y castigaré a los jefes. Mire, y hoy en día lo vemos, cómo los líderes políticos, los líderes que gobiernan, de verdad, no están en nada. De verdad, por lo que van a sus diferentes sesiones o por lo que van a gobernar, es porque quieren tener el poder, porque anhelan tener el poder. Y porque ese poder les da dinerito para vivir, les da mucho dinero, muchos beneficios a ellos. Entonces ellos buscan los beneficios. Todas estas personas que están, o la mayoría que están en estos cargos gubernamentales, pues están siempre ahí por los beneficios. Entonces, cada día, el pan de cada día es ver cómo
el gobernante, el alcalde, el presidente, el primer ministro o los reyes donde hay monarquías, viven a sus anchas, viven en medio de lujos, viven en medio de una cantidad de, de, de exageraciones en sus vidas. ¿Y todo lo paga quién? El pueblo. Porque ellos viven, todos esos lujos son a costa de los impuestos que pagan los trabajadores, los obreros, de todo ese impuesto que se paga, que pagamos nosotros, es para que ellos vivan así. Entonces, pero dice, contra los pastores se ha encendido mi enojo. O sea, el deber de ellos es cuidar del pueblo. El deber de ellos o de estos reyes, volviendo al contexto, era cuidar, era guiar al pueblo, era guiarlos en justicia, porque ese es el deber de los pastores, de los reyes y de los líderes. Gobernar bien, sacar leyes justas. Pero Dios se enoja, dice, contra ellos se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Y aquí nos está hablando entonces de que en esos postreros tiempos Dios primero va a castigar a esos gobernantes. Ahora, vamos a hacer una aclaración aquí. Vamos a hacer una aclaración. No pensemos que, y porque esto va también profetizado en el contexto al pueblo de Israel, al pueblo de Israel, al Estado de Israel. Y no pensemos que porque es el Estado de Israel todos son buenos. Pues no, no todos son buenos. Y siempre en medio de este pueblo hay, o en medio del gobierno, hay personas muy variadas. El gobierno de Israel, y yo quiero aclararles esto, el gobierno del Estado de Israel es un rompecabezas, o sea, una cantidad de fichas de todos los colores, de todas las formas de pensar. Ahí hay gente ahí hay personas de izquierda, hay personas de derecha, hay progres, hay ortodoxos, hay, mejor dicho, hay cualquier cantidad de partidos y todos están buscando sus propios beneficios. Entonces, mire, pero dice que el Señor visitará su rebaño. O sea que estamos hablando de que Dios va a traer bendición, va a traer triunfo, va a traer prosperidad, les va a traer victoria en estos últimos tiempos. Recuerde que Zacarías nos está hablando de los últimos tiempos, de que Dios está preparando el terreno para la venida del Mesías. Todas estas profecías que nos está hablando el profeta Zacarías en estos últimos 4 capítulos, nos está diciendo de cómo será el ambiente en estos últimos tiempos, cuando el rey Mesías vuelva e instituya su reino milenial. ¿Cómo será? Entonces dice que él visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y aquí una vez más me llama la atención la piedra angular, la piedra principal, la piedra que es la ficha clave del cimiento, la piedra angular. Y esto está haciendo referencia ¿a quién? Al Señor, porque Él es la piedra angular de nuestras vidas, la piedra angular de nuestros corazones, sobre la cual está edificada nuestra vida. Dice a partir del versículo 6, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Y será Efraín como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aun en lejanos países se acordarán de mí,
y vivirán con sus hijos y volverán. Mira aquí en estos versículos, aquí Dios le está hablando y nos está diciendo algo bien, bien fuerte. Dice, yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José. Mire, uno de los objetivos que el Señor tiene es volver a unir al pueblo de Israel. Acuérdese que hay dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Esas dos casas que en un momento dado se separaron, que en un momento dado fueron independientes. Recuerde siempre que el reino se dividió después del reinado de Salomón. Por un lado fueron las 10 tribus que se llamaron Israel, por el otro lado fueron 2 tribus que se llamaron el reino de Judá. Y entonces Dios siempre está haciendo referencia ¿a qué? A la unificación, a la unificación. Y entonces está diciendo, yo fortaleceré la casa de Judá. Cuando habla de la casa de Judá, está hablando de Jerusalén, porque la ciudad de Jerusalén quedó pertenecía a la casa de Judá. Entonces yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José. En el capítulo anterior vimos cómo Dios hablaba de Efraín. Efraín era un hijo de José. Recuerde que dentro de los 12 hijos de Jacob, esto lo encontramos en el libro del Génesis, había uno que que se llamaba José, que era de los menores. Recuerde todo lo que tuvo que vivir José, que se lo llevaron, los hermanos lo vendieron, José fue a Egipto, allí en Egipto se hizo el gobernador y él salvó prácticamente a sus hermanos. Recuerde que el faraón tuvo unos sueños, los sueños de las vacas gordas, las vacas flacas, todo eso, y Dios le dio a José la estrategia para para hacer sobrevivir a Egipto y toda la tierra. Bueno, luego viene, se identifica con el papá, porque a él lo hacían, lo daban por muerto. Él viene, se le presenta a su papá, se le presenta a sus hermanos, y cuando ya el papá está en en los últimos días, viene a bendecir a sus hijos. Entonces José se presenta delante de su papá con sus 2 hijos que se llamaban Efraín y Manasés. Entonces Jacob viene y toma a estos niños y prácticamente los adopta como sus hijos. O sea, Efraín y Manasés son 2 hijos los 2 hijos de José. Y Efraín es el que recibe la primogenitura. O sea, Efraín quedó como un hijo más de Jacob. Entonces, muchas veces aquí Dios nos habla, cuando se refiere a Israel, al reino de Israel, se refiere a José y otras veces se refiere a Efraín. En este caso está hablando de José y dice, porque fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José, o sea, Israel, y los haré volver. Mire, Dios guarda las 2 casas. Dios guarda las 2 casas. Y dice, y los haré volver. Ah, qué importante esto. Dios quiere hacer volver, hará volver a la tribu de José, a esas tribus que se perdieron. La tribu de Judá, pues está ahí, todavía está ahí. Y esos son los que vemos viviendo, habitando en Jerusalén, y son los judíos que vemos en buena parte del mundo, como los conocemos hoy. Pero cuando nos habla de guardar la casa de José, son esas tribus perdidas, esas tribus que están alrededor del mundo, que Dios de alguna manera está haciendo volver. Y vamos a hablarlo en este presente continuado. Dios está haciendo volver a esa casa de José. Y el objetivo del Señor, ¿cuál es? Reunificar a Israel. Y ese es el objetivo y esa es una de las misiones que según el judaísmo va a tener el Mesías. Hacer volver la casa, unificar las 2 casas. Y dice, y yo la haré volver. Ahora,
Piensa en esto, cuando habla de volver, aquí utiliza un verbo, techubá. O sea, el Señor quiere hacer volver a sus hijos al camino. Y pensemos otra vez, cuando hablamos de techubá, es hacer volver al camino. Ahora, recordemos una vez más que esa casa de José, esas tribus que están perdidas, perdidas. O sea, esas personas, esas familias están en medio de religiones paganas. A lo mejor son hinduistas, musulmanas, ateos, bueno, yo qué sé, hay de todo, hay de todo ahí. Pero dice que el Señor las hará volver. Y eso es la gran verdad. El Señor está haciendo volver a todas estas personas, a todas estas naciones, a todas estas familias, al camino del Señor. Eso se llama Teshuvah. Eso se llama Teshuvah, hacer volver al camino. Dice, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado. Porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Y será Efraín, otra vez menciona a Efraín, y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán, y se alegrarán, su corazón se gozará en Jehová. Y mire, este versículo me gusta mucho, porque dice, será Efraín como valiente y se alegrará su corazón. Después del exilio, después del sufrimiento, después de vivir cosas amargas y terribles, que es lo que dice el Señor aquí, se alegrará su corazón. Se alegrará su corazón. Mire, la alegría es una terapia. La alegría es una terapia. Muchos expertos, muchos estudiosos se coinciden en decir que la mejor de las terapias es alegrarse. Ahora, si miramos el libro de los Salmos tiene una particularidad, algo en común en casi todos los salmos. Es que el salmista pone su conflicto, su problema delante de Dios, su tristeza, su dolor, se la expresa al Señor. Pero luego dice, pero me alegraré. Te alabaré, Señor. Te alabaré. ¿Qué nos da? ¿Qué mensaje nos da esto? Mire, usted puede estar como puede estar. Puede estar triste, puede estar sufriendo, puede estar pasándola mal. A lo mejor usted está atravesando un tiempo de preocupación, un tiempo de quebranto en su vida. Pero alégrese en el Señor, alabe al Señor. Y cuando nosotros alabamos al Señor, aún en medio del dolor, de la alegría y de lo que no, de que estamos viviendo cosas que no entendemos, el Señor traerá su respuesta. Así que, mire, buen consejo que les doy. Si usted está atravesando por tiempos de quebranto, por una situación que no entiende, a lo mejor usted está viviendo una enfermedad, un dolor que no le pasa, o lo que sea que esté viviendo. Mire, mi consejo es, alabe al Señor. Alabe al Señor. Ponga alabanzas y alabe al Señor. Alabe al Señor. Y el Señor, en medio de esto, traerá un resultado. Traerá consuelo, traerá paz, enviará su espíritu a levantar nuestras vidas. Y lo que nos dice aquí, dice, y será Efraín como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán, su corazón se gozará en Jehová. Porque pasó el quebranto y dice, yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Y esto nos recuerda lo que dice Juan 10, cuando nos habla del pastor, de que el Señor es el buen pastor. Y dice, y ellas y mis ovejas me conocen. ¿Y por qué las ovejas conocen al pastor? Porque conocen su voz. El pastor las llama con un silbido. El pastor las llama. Mire, aprenda a conocer la voz de su pastor. Aprenda a conocer la voz de aquel que le llama, que le busca, aquel que
da su vida por sus ovejas. Recuerde que el buen pastor, yo le invito a que lea Juan capítulo 10. Léalo detenidamente y dele gracias a Dios porque usted tiene un buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor conoce sus ovejas y las ovejas conocen a su pastor. Y él les dará buenos pastos y las entrará por la puerta y las cuidará. Eso nos dice Juan capítulo 10. Usted y yo somos ovejas de su prado. Usted y yo pertenecemos a un rebaño, al rebaño del Señor. Déjese cuidar por ese pastor, por el gran pastor, que es el Señor Jesucristo. Y dice el versículo 9, bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Ese es el destino. Ese es nuestro destino, volver al Señor, volver al camino. Termina el capítulo diciendo, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas y se secarán todas las profundidades del río y la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Y el Señor dice aquí que los traeré de la tierra de Egipto, los haré volver de Asiria. ¿Qué representa Egipto? La esclavitud. Egipto representa un sistema de esclavitud. Estamos a unos días, a unos cuantos días de celebrar la fiesta de la Pascua, de iniciar los días de Pascua. Y hago la aclaración. Los días de Pascua no tienen nada que ver con la Semana Santa, que ya pasó. De hecho, en los calendarios, en nuestros calendarios gregorianos, ya pasó esta costumbre. Pero la Semana Santa no tiene nada que ver con la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, que empieza el día 22 de abril. Yo le invito a que usted se sintonice con el Señor, a que usted se sintonice y le dé gracias a Dios porque se conmemora un año más de la libertad, porque Egipto representa un sistema de esclavitud. Egipto representa un sistema esclavizante. Faraón es un tipo de Satanás que quiere venir a esclavizar, a quitar la libertad. O sea que la Pascua podríamos llamarla la fiesta de la libertad, la fiesta de la independencia. Y dice, y yo los traeré de la tierra de Egipto. Mire, todavía hay personas que están en ese Egipto espiritual. Todavía hay personas que no han podido dejar su esclavitud. Esclavitud a lo que sea, esclavitud al pecado. Todavía hay personas que aún viven en Egipto. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano y no les bastará. O sea, en otras palabras, será pequeña. Es como lo que decíamos en el capítulo anterior. Les va a faltar espacio porque va a venir gente y personas de muchos países, de muchos pueblos que están esparcidas por muchos territorios que van a tener que venir a Israel. Dios los va a llevar. Dios los va a llevar. Y créame, Dios está preparando el terreno para recibir a todas estas personas. De alguna manera inexplicable, se levantó una guerra en Israel. Porque uno de los objetivos de Dios es abrir terreno. ¿Para qué? Para que empiecen a llegar las tribus. Para que empiecen a llegar esas tribus que estaban perdidas por el mundo. Aquí Dios en este capítulo 10 nos está mostrando que el Mesías es el buen pastor. El buen pastor que trae bendición, el buen pastor que trae triunfo,
que trae prosperidad, que trae fortaleza. Dice el último versículo, y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. El Señor es nuestra fortaleza. No se le olvide eso. El Señor es la fortaleza de nuestras vidas, que nos ha sacado de las tribulaciones, de las angustias, de las tristezas, y nos lleva a una nueva tierra con Él. Yo le invito a que usted se deje fortalecer en el Señor. Déjese fortalecer. Permita que Él sea su buen pastor. Padre Santo y Poderoso, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad tan especial de venir delante de ti, de conocer que tú eres el buen pastor que nos ha redimido, que nos ha fortalecido y que cada día nos llena, nos levanta y nos sacia. Te damos gracias por estas promesas de bendición, por estas promesas de fortaleza, por estas promesas, Señor, que tú mismo nos das, en las que nos permites conocerte, en las que nos permites estar con un pleno conocimiento de todas las cosas que tú harás, Señor, de todas las cosas con las que tú derramarás tu amor, tu justicia y tu juicio. Padre Santo, aquí estamos delante de ti. Nos fortalecemos en ti, Señor. Fortalecemos en ti nuestra vida. Fortalecemos en ti nuestro corazón. Fortalecemos en ti todo nuestro ser, Señor. Padre Santo y Poderoso, te damos gracias, porque tú nos cuidas, porque tú nos guardarás, Señor, porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Padre Santo, gracias por el triunfo, por la bendición y por el amor que derramas a cada momento sobre nuestras vidas, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.